Hola a todos, continuamos dentro de este congreso anual de las enfermedades cardiovasculares y en esta ocasión vamos a hablar dentro del ámbito de la cardiopatía isquémica pues de uno de los aspectos más interesantes que han acontecido este año, que han sido las nuevas guías de síndrome coronario agudo. Vamos a desgranar cuáles han sido las principales novedades o cambios. Y para ello tengo el placer de compartir esta sesión con dos expertos en el tema, que son los doctores Cosme García García. Muy buenas, Cosme. Buenas tardes. Y el doctor Sergio Raposeiras Rubín. Muy buenas, Sergio. Muy buenas. Bueno, pues como decía, en esta guía de síndrome coronario agudo ha habido una serie de cambios o novedades que han generado en cierta medida más o menos controversia. Una de ellas ha sido en relación al pretratamiento del síndrome coronario agudo, que pues era algo como muy estandarizado. De hecho, la recomendación previa es clase 1 y en esta guía sugieren que se desescale esa recomendación, bueno, sugieren y ponen la desescalada de la recomendación a una clase 2B, sin una aparente evidencia al menos consistente para este cambio. Yo creo que podemos empezar, Sergio, reflexionando sobre este cambio. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Si piensas que debemos pretratar o no a los pacientes con infarto con elevación del ST. Pues bueno, sí que es un tema que trajo mucho debate y a nivel de la cardiología y clínica, pues entre todos lo comentamos mucho, pero realmente, el cambio es entendible en el sentido de que hubo un ensayo clínico y un estudio observacional, que era el Atlantic y el estudio del Schweitzer, en donde los resultados para el endpoint principal del estudio habían sido neutros. Entonces, entendiendo que las guías tienen que ser un tratado de la evidencia, pues es normal que con esos resultados que no eran favorables al pretratamiento, pues hicieran una desescalada, y fue lo que hicieron, ¿no? Pasar de ser mandatorio, era antiguamente indicación 1, es decir, se lo teníamos que dar, a lo podemos dar, pero ya no es mandatorio, es decir, pasaría a ser 2B. Entonces, basándose en la evidencia, eso parece razonable. Ahora, mi opinión y de lo que yo creo que va a ocurrir en la práctica clínica es que si nosotros tenemos claro el diagnóstico de un infarto con elevación, yo creo que vamos a seguir pretratando, que esto no va a cambiar, que nosotros no pretratemos, y probablemente en aquellos casos que eran dudosos, pues en esos casos probablemente esperemos, ¿no? A lo mejor puede haber algún centro que puede optar por no pretratar, y en esos casos pues probablemente el uso de las terapias intravenosas, como por ejemplo el Cangrelor, en esos centros pues va a aumentar mucho, ¿no? Y de todas formas, solo un último apunte, de que en el estudio Atlantic, que era el estudio que salía neutro para el endpoint principal, que era la resolución de la elevación del ST o el flujo TIMI, en ese mismo estudio la trombosis del stent aumentaba de forma mucho más marcada en el grupo de pacientes que no tenía pretratamiento, ¿no? Por tanto, bueno, pues parece lógico que lo sigamos o que lo podamos seguir utilizando, y las guías dejan abierta a hacer esa opción. Muy bien. No sé si tienes algún otro comentario que añadir. Yo, por nuestra parte, eso de momento no ha cambiado de forma drástica, por lo menos en mi centro, la práctica diaria. O sea, de forma generalizada seguimos pretratando, como tú dices, el escasez cuando el diagnóstico está claro, pero bueno, sí que deja un poco esa puerta abierta en aquellos casos que puedan ser más dudosos o que podamos pensar que no son unas etiologías claramente, ¿no?, aterotrombóticas, otro tipo de etiología a no pretratar. Es un poco el mensaje quizá, ¿no?, que podamos transmitir en esto, cómo se está traduciendo. Si tienes algún comentario, Cosme. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio en estos casos, ¿no? En paciente con infarto con elevación de ST es un estado pues, protrombótico muy claro, y en el que seguramente el pretratamiento puede ayudar a que el paciente llegue a hemodinámica, a hacerle la angioplastia primaria pues, en mejores condiciones, con mejor flujo de la arteria quizás, o sin tanta carga trombótica. Por tanto, yo pienso que si no hay dudas diagnósticas en el entorno del infarto con elevación del ST, probablemente el pretratamiento lo vamos a seguir utilizando todos. Nosotros en nuestro centro lo hemos seguido aplicando de forma similar a como lo hacíamos previamente. En este contexto creo que ahí nos generaba poca duda hasta ahora. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que podemos seguir hablando del pretratamiento, pero en este caso pasamos al escenario del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y aquí la guía nos dice que si vamos a hacer un cateterismo en menos de 24 horas, prácticamente nos dice no pretratar, ¿no? Nos da una indicación clase 3. Bueno,
Quería saber, si te parece, Cosme, tu opinión en este sentido. Y luego, claro, también estamos hablando de pacientes que les demos antiagregantes potentes, ticagrelor, prasugrel, pero ¿esto es también reproducible para el paciente que no pueda recibir estas terapias? ¿Qué opinas? A ver, yo pienso que es un tema controvertido, evidentemente, y que en algún subgrupo de pacientes podemos no realizar pretratamiento, eso es evidente, pero esta recomendación se basa básicamente en dos estudios, el ISA-REACT-5 y el AQUAS, que ya se fue anteriormente. El ISA-REACT-5 compara ticagrelor con prasugrel, sin tener en cuenta, por tanto, el clopidogrel, y hay cosas que creo que son importantes, ¿no? Por ejemplo, el tiempo desde la randomización hasta la realización de la coronografía son de 60 minutos, una hora, algo que esto no ocurre en la práctica clínica. Por tanto, aquellos pacientes que recibían pretratamiento, en este caso con ticagrelor, pasaban una mediana, creo que de 50 y pocos minutos, 54 minutos. Con lo cual quiero decir que el beneficio del pretratamiento, que es evitar eventos isquémicos de repetición o darle esa oportunidad para que pues el efecto antitrombótico del fármaco antiplaquetario pues, tenga beneficio, no se dio si se realiza el cateterismo de forma muy precoz. Eso por un lado. Por tanto, creo que el diseño propio del estudio está un poco sesgado para que el pretratamiento no sea del todo o no pueda ofrecer todas sus ventajas o sus beneficios. Por otro lado, no olvidemos que muchos de nuestros pacientes en vida real tienen un alto riesgo hemorrágico o alguna contraindicación directa para prasugrel o ticagrelor. Por tanto, esos pacientes deberían ir a clopidogrel. Las propias guías indican que en aquellos pacientes de más de 75 años la estrategia del clopidogrel podría ser válida. Entonces, el clopidogrel, por su mecanismo de acción y su farmacodinámica, necesita 2 pasos por las esteras intestinales, una serie de, al menos unas 6 horas para alcanzar su pico de inhibición de la actividad plaquetaria. Por lo tanto, si no hacemos pretratamiento, esto no es eficaz. Pasamos al paciente en las horas de máximo riesgo sin tratar. ¿Qué ocurre? Si no los pretratamos con clopidogrel, en el momento que se hace el cateterismo, quizás ya se le ha implantado el stent, llegaríamos un poco tarde. Creo que no se tienen en cuenta esas dos consideraciones, ¿no? Y eso es importante. Muy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que como para todo hay que ver el caso de forma un poquito más individualizada. ¿Alguna cosa que añadir? A ver, aquí a diferencia del infarto con elevación, el infarto sin elevación es cierto que los casos son más heterogéneos y no es tan claro que va a ser por material trombótico y muchas veces son coronarias sin lesiones o incluso otras causas, ¿no? Entonces, esto nos sorprendió mucho en 2020 cuando salió lo de esta indicación para el pretratamiento en el escasez, pero yo creo que actualmente, ya cada vez más centros lo estamos haciendo si vamos a realizar un cateterismo de forma muy rápida, ¿no? Y luego tú tienes aparte que si en un paciente cuando le haces el cateterismo hay mucha carga trombótica, pues en ese paciente podrías utilizar una terapia antiplaquetaria intravenosa, como por ejemplo el cangrelor, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me parece una estrategia mala y inicialmente me costó mucho asimilarla, pero actualmente pues estoy a favor de esa estrategia si se hace el cateterismo rápido. Muy bien, pues mensajes muy claros. Otra de las cuestiones que también han sido y son controvertidas es en relación a la realización del cateterismo precoz en menos de 24 horas en el paciente con escasez de alto riesgo, ¿no? Que aquí parece que también ha habido una desescalada del nivel de indicación de clase 1 a 2A. No sé si esto está justificado científicamente o tiene más bien una justificación de no poder hacer esos cateterismos tan rápido. Cosme, ¿qué te parece a ti? ¿Qué opinas? Sí, esto tiene dos componentes. Primero, la evidencia científica y luego la práctica clínica real. Si empezamos por la evidencia científica, el cateterismo realizado dentro de las primeras 72 horas, no hay ningún estudio randomizado que nos haya demostrado el beneficio de hacerlo de forma muy precoz en las primeras horas o después de las 24. Únicamente han demostrado que pueden reducir los eventos isquémicos, la angina recurrente, isquemia recurrente, o acortar la estancia hospitalaria, pero no hay ningún beneficio en mortalidad ni en reinfarto. El hecho de realizar el cateterismo cardíaco de forma muy precoz, si se realiza dentro de las 72 horas ya estaría adecuado. Por tanto, esto digamos que la evidencia viene por aquí. Otra cosa también es la práctica clínica real. No todos los hospitales disponen de un servicio de hemodinámica 24/7 y con disponibilidad de hacerlo de forma clara. Obligar, entre comillas, con una recomendación clase 1 a hacer un traslado a pacientes de centros donde no tienen hemodinámica disponible para hacer cateterismo en las primeras 24 horas, pienso que de entrada
quizás es poco asumible, pero además quizás también es innecesario por eso que he explicado previamente. Por tanto, en ocasiones, en algunos pacientes de alto riesgo hemorrágico, en ocasiones, o lo cual, edad avanzada, pacientes más frágiles, tener unas horas, que eso quiere decir algo más de 24 horas de margen, y siempre y cuando estemos dentro de aquellas 72 horas primeras, pues seguramente no vendría mal. Por tanto, pienso que hay dos vertientes, ¿no? La evidencia científica, que no hay ninguna demostración en mortalidad ni en reinfarto, de hacerlo muy precoz respecto a algo más tardíamente, y luego la práctica clínica para dar atención a todos los pacientes que tenemos, ¿no? Muy bien, mensajes claros y en la línea un poco de estar de acuerdo, ¿no?, con esta nueva recomendación. ¿Tú también estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo, además Cosme lo explicó perfectamente. La única cosa a lo mejor que se podría añadir es que a veces por la propia organización asistencial, a lo mejor en algunos casos sí que interesa hacerlo rápido, sobre todo porque ahora hay un boom del intervencionismo estructural, en donde cada vez tenemos en nuestras plantas pues, más pacientes con TAVI, MitraClip, y muchas veces para dar salida al paciente con SCA, vamos, necesitas apurar, ¿no? Entonces ahí necesitas tener el cateterismo de forma rápida, ¿no? Entonces más por tema estructural que porque haya beneficio pronóstico, ¿no?, como explicó Cosme. Fenomenal ese apunte también, Sergio. Bueno, pues yo creo que podemos terminar quizá, si os parece, comentando un tema, que es el aspecto del tratamiento con betabloqueante, que es un fármaco que está muy extendido su uso en el síndrome coronario agudo, independientemente de la fracción de eyección, tanto en el hospital como en el medio ambulatorio. Con respecto a esto, Sergio, ¿ha habido algún cambio? ¿Tenemos que seguir haciéndolo así? ¿Qué opinas sobre ello? Pues mira, las guías, estas últimas guías recomiendan ya en la fase aguda empezar betabloqueante, y en concreto pues recomiendan betabloqueante intravenoso y en particular el metoprolol para pacientes que no tienen contraindicación, que no están en insuficiencia cardíaca y que tienen una tensión mayor de 120. Yo creo que en este contexto nosotros estamos utilizando betabloqueantes, pero betabloqueante intravenoso yo creo que, no sé qué tú opinas, Cosme, pero nos cuesta bastante en la práctica clínica utilizarlo en todos los pacientes o de forma general, ¿no? Yo creo que usamos betabloqueante vía oral, ¿no? Y luego, claro, a largo plazo, con independencia de la FEBI, aquí hay mucha controversia, porque claro, en FEBI menos del 40% está claro, pero en pacientes con FEBI más del 40% la evidencia procede de estudios de los años 80 en donde los pacientes no eran sometidos a revascularización. Ahora hay en marcha varios estudios, como uno de ellos es el REBOOT, que es un estudio español, y los resultados estarán en 2 años para resolver esa cuestión. Las guías dicen que deberíamos seguir usándolos, son 2A, pero deberíamos seguir usándolos porque la evidencia que hay, que es esa evidencia antigua, pues favorece eso, ¿no? No sé cuál es tu opinión, Cosme. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. En la práctica clínica, bueno, pues los cardiólogos sabemos que somos muy pro betabloqueantes en general, pero de entrada en un infarto en fase aguda, un betabloqueante endovenoso, con lo que puede conllevar con el inotropismo negativo, en este caso que producimos, la hipotensión que puede haber asociada, no lo utilizamos ni ahora ni previamente. En cambio, sí que somos proclives con aquellos pacientes que no hay contraindicación a hacerlos orales de forma precoz y siempre con dosis bajas, empezando precisamente por esto, ¿no? Porque también depende mucho el tipo de infarto y la situación hemodinámica, ¿no? En aquel paciente que tiene tendencia a la taquicardia sinusal y no hay insuficiencia cardíaca, pues probablemente eres más proclive a empezarlos de forma más precoz, pero el infarto inferior que viene con cierta tendencia incluso a la bradicardia, o aquel infarto anterior extenso que no hace insuficiencia cardíaca, pero tú ya ves que, bueno, que hay riesgo, ¿no? Que tiene disfunción. Disfunción, ¿no? en la ecografía de pie de cama del primer día, pues somos más proclives a ser algo más conservadores y en todo caso utilizarlos vía oral y a dosis bajas. Muy bien. Pues bueno, yo creo que ha sido muy productivo, que nos habéis resumido muy bien algunos de los principales cambios. Seguro que hay muchas más cosas, pero para ello pues quiero aprovechar e invitar a todos los que estén interesados a ver la sesión, donde nos contarán el resto de novedades, y ya sin más nos vamos a despedir. Quiero darle muchas gracias a mis acompañantes por exponer el contenido de forma tan clara, muchísimas gracias, y daros las gracias a todos vosotros y un saludo.